Hola, ¿qué tal? Les saluda el docente Ronnie Martínez. En esta ocasión vamos a dar un breve repaso sobre lo que es los temas de composición porcentual o centesimal, que es lo mismo, fórmula empírica y fórmula molecular. De acuerdo a la guía, vamos a comenzar con los saberes previos, que es la parte teórica. Exploración de saberes. Los elementos son catalogados como sustancias puras. De acuerdo a lo anterior, ¿cuál de los siguientes sustancias se clasifica como elemento? En esta ocasión, el inciso A, que es el sodio, es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque los demás vemos que el agua, la acetona y el aire están compuestos por varios elementos, pero ahí solo nos está pidiendo un tan solo elemento, entonces es el sodio. Siguiente pregunta, número 2. Cuando un soluto se disuelve en un disolvente, se forma una disolución. Es el inciso D. Vamos con el siguiente. Es un ejemplo de una mezcla. Nos aparece sal, agua, cloro, aire. En este caso es el aire. ¿Por qué? Porque el aire está mezclado por varios elementos como ser nitrógeno, oxígeno, azufre, etc. Entonces es el inciso D. Es un ejemplo de una mezcla homogénea, es el agua con alcohol. ¿Por qué el agua con alcohol? Porque sabemos que una mezcla homogénea es aquella en la que cuando se unen las dos sustancias no se puede diferenciar una de otra, mientras que cuando es heterogénea se diferencia y no se unen totalmente. Número 5. ¿Cuál de los siguientes mezclas es heterogénea? Lo que les decía anteriormente es el inciso C, agua con arena. ¿Por qué? Porque en este caso, en el fondo del agua, cuando nosotros lo vamos a mezclar, siempre vamos a apreciar pequeñas porciones de arena. Entonces, esa es una mezcla heterogénea cuando no se mezclan totalmente. O un ejemplo de una mezcla homogénea en la vida diaria es, por ejemplo, el arroz con frijoles. Sabemos que lo podemos mezclar, pero no se van a unir totalmente. Número 6. El disolvente en una disolución es el componente que se encuentra en mayor proporción. Sabemos que el solvente, que en este caso la mayoría de veces es el agua, el solvente universal, se encuentra en menor proporción. Por ende, el que se va a encontrar en mayor proporción siempre, casi todas las veces, es el disolvente. Siguiente, número 7. El mezclar agua con azúcar se forma una disolución. Sabemos que si mezclamos esto está presente un disolvente y el solvente, que es el agua, el soluto y el solvente. Número 8. En las siguientes figuras, de acuerdo a la cantidad de soluto disuelto en el disolvente, ¿cuál representa a una solución diluida, a una saturada y a una concentrada? En este caso es el inciso C, porque podemos observar que la primera imagen está concentrada, en la segunda está saturada porque no se ha disuelto totalmente y en la tercera imagen está diluida totalmente. Y en la última pregunta de los saberes previos o de la exploración de saberes, tenemos la número 9. De las siguientes figuras, ¿cuál representa a un sólido, a un líquido y a un gas? Entonces vamos a el inciso B. Vemos que el primero está totalmente sólido, luego es líquido y luego está en gas. Seguimos siempre en lo que es la parte teórica. Ahora vamos con la consolidación de nuevos saberes. Una mezcla homogénea o una disolución se caracteriza principalmente por ¿qué? Inciso D. Aunque se mezclen varias sustancias, solo logra observarse una fase. Hay que quedar claro que cuando es una mezcla homogénea solo se logra una fase. ¿Por qué? Porque solo se mezclan, cuando es una mezcla homogénea, el solvente y el soluto se mezclan totalmente. Número 2. Teniendo en cuenta el siguiente grupo de sustancias, responda las siguientes preguntas. Las siguientes sustancias son elementos. Es el inciso B. ¿Por qué? Porque nos menciona el aluminio, el calcio y el sodio, que sabemos que son elementos que lo podemos encontrar en la tabla periódica. Número 2. Las sustancias son compuestos. Las siguientes sustancias son compuestos. Es el inciso C, porque sabemos que los compuestos son el H, que es el azúcar, también sabemos que el I, que es el agua, y el L, que es bicarbonato de sodio. ¿Qué quiere decir la palabra compuesto? Que está hecho de varios elementos. Sabemos que el agua está compuesta de hidrógeno, oxígeno
y así sucesivamente. Entonces, esas son las sustancias que son compuestos. Número 3. Las siguientes sustancias son mezclas homogéneas. Es el inciso A, que tenemos como mezcla homogénea la sal en agua, tenemos el cobre y el estaño, y tenemos el alcohol en agua. Vemos que cada una de estas se disuelven totalmente lo que es el agua. Luego vamos con la parte número 3. Escriba 3 disoluciones que puede encontrar en la vida diaria. A cada una debe indicar cuál es el soluto y cuál es el solvente. Tenemos el tipo de disolución, el soluto y el solvente. Vamos a empezar con gas. Gas, sabemos que el soluto en este caso sería el dióxido de carbono. Lo mezclamos en el agua. El agua siempre va a ser el solvente universal, pero en unas ocasiones puede mezclar con otro tipo, por ejemplo el aire. La disolución sólida, tenemos el azúcar en agua. Sabemos que el azúcar sería el soluto y el agua sería el solvente. Líquido, tenemos el limón en agua. También sabemos que el limón sería el soluto y el agua sería el solvente. Pasamos lo que es el tipo práctico. Vamos a explicar el primer ejercicio. Al analizar un óxido de nitrógeno cuya composición centesimal o porcentual, que es lo mismo, es de 30.43% de nitrógeno y 69,57% de oxígeno. Se sabe que la masa molar del compuesto es de 92 gramos sobre mol. Calcular, inciso A, la fórmula empírica, y inciso B, la fórmula molecular. Siempre que nosotros queremos realizar un problema en lo que es física elemental, química y otro matemáticas, nosotros, para hacer más fácil el problema, podemos sacar los datos. En este caso vamos a sacar los datos que el problema nos da, que están marcados en color azul. Vemos que el nitrógeno nos da 30.43% y el oxígeno nos dan 69,57% y nos dan una masa molar de 92 gramos sobre mol. Esta masa molar la vamos a ocupar hasta en el segundo inciso, pero siempre no cabe mencionar escribirla. El paso número 1, lo primero que nosotros tenemos que hacer es sacar el peso molecular. En esta ocasión sabemos que el nitrógeno tenemos 30.43%. ¿De dónde sale este 14? Nosotros vamos a la tabla periódica y sacamos el peso atómico del nitrógeno y sabemos que es 14. Entonces lo vamos a dividir 30.43 entre 14, que nos va a dar 2.17. Ahora bien, seguimos con el siguiente elemento, que es el oxígeno, 69,57. Igualmente vamos a nuestra tabla periódica y lo buscamos el peso atómico del oxígeno, que sabemos que es 16. Entonces lo dividimos y nos da 4.34. Aquí es donde viene un pequeño truco. De estos dos resultados nosotros vamos a elegir el menor. En el menor nosotros podemos verlo visiblemente que es 2.17. Entonces ese menor lo vamos a dividir entre los mismos resultados. No lo vamos a dividir entre eso que está aquí, sino que entre los mismos resultados. Entonces tenemos 2.17 entre el mismo 2.17. Ahora vamos 4.34 entre 2.17. Al realizar este primer cálculo nos va a dar un número 1. Y al realizar el segundo cálculo nos va a dar un número 2. Estos dos numeritos que están en color rojo son los que nosotros vamos a ocupar para escribir nuestra fórmula empírica. Entonces escribimos N, el primero que es nitrógeno, y sabemos que nos dio un 1. Pero como sabemos nosotros que el subíndice 1 no se escribe, pero ya sabemos que ahí va un 1, no lo vamos a escribir. Y vamos con el siguiente, que es el oxígeno, y sabemos que nos dio como resultado 2. Entonces lo vamos a colocar ahí como subíndice 2. Ahora bien, esta es nuestra fórmula empírica. Ahora vamos a encontrar la fórmula molecular. Ahora sí vamos a utilizar la masa molar que nos da el problema. Pero antes tenemos que sacar otra vez la masa molar del compuesto que ya tenemos ahorita, del que acabamos de sacar. Entonces venimos y decimos N y O, que en este caso es nitrógeno y oxígeno. Vemos aquí el subíndice que es 1 y vemos aquí el subíndice que es 2. Vamos a la tabla periódica, sacamos el peso atómico y del nitrógeno sabemos que es 14 y del oxígeno que es 16. 1 por 14, 14.
y 2 por 16, 32. Al sumar esto nos va a dar un total de 46. El paso número 2, sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dividir la masa molar que nos da el problema, que ya lo tenemos, que es 92 gramos sobre mol, entre la que acabamos de encontrar nosotros ahorita. Al dividir 92 entre 46 nos va a dar un número 2 y gramos y mol se cancelan. Entonces, este número 2 nosotros lo vamos a ocupar para encontrar la fórmula molecular. ¿Cómo vamos a encontrar eso? Escribimos la fórmula empírica que tenemos y a eso le vamos a multiplicar el número 2. Entonces, 2 por 1, 2. Tenemos 2 nitrógenos. Y luego 2 por 2, 4. 4 oxígenos. Ahí tenemos nuestra fórmula molecular. También cabe destacar una frase muy importante de un científico muy reconocido como lo es Albert Einstein. La alegría de ver y conocer es el más perfecto don de la naturaleza. Bien, tenemos el ejercicio número 2 y nos dice cuántos gramos de hidróxido de sodio hay en 2.3 moléculas. Bueno, vamos a utilizar una equivalencia. Sabemos que lo que vamos a hacer es una conversión, que vamos a pasar moléculas a gramos. Entonces, tenemos que tener unas equivalencias y la equivalencia que nosotros tenemos es que en un mol hay 0.022 por 10 a la 23 moléculas. Esa es la equivalencia que nosotros tenemos. El paso número 1, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a sacar la masa molar del compuesto que nos da que es hidróxido de sodio. Entonces buscamos el sodio, el oxígeno, el hidrógeno. Vemos que de todos tenemos un subíndice 1. Entonces 1 por 23, que es el peso atómico del sodio, 1 por 16, que es del oxígeno, y 1 por 1, que es del hidrógeno. Vemos que nos va a dar los mismos números, 23, 16 y 1. Al sumar todo esto tenemos 40. Esa es nuestra masa molar. ¿Por qué? Porque la vamos a utilizar a la hora de hacer la conversión. Sabemos que para hacer una conversión tiene que estar las mismas unidades tanto arriba como abajo para poder cancelar. En este caso vemos que moléculas y aquí tenemos moléculas. Entonces escribimos 2.3 moléculas es igual a un mol, que equivale a 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Ahora bien, ya pasamos moléculas a mol. Ahora necesitamos pasar mol a gramos. Entonces sabemos que en un mol de hidróxido de sodio hay 40 gramos sobre mol, que es la masa molar que sacamos. Entonces vamos a multiplicar 2.3 por 1 entre 0.022 por 10 a la 23 por 40 entre 1, y eso nos va a dar un total de 1.53 por 10 a la menos 22 gramos. ¿Por qué gramos? Porque aquí se tacha mol con mol y solo nos va a quedar gramos, y aquí se tacha moléculas con moléculas y tenemos ahí 1.53 por 10 a la menos 22 gramos. Número 3. Encuentre la masa molar de el cloruro de plata. Entonces tenemos el siguiente. Buscamos la plata y sabemos que es 1 por 107.87, que es el peso atómico de la plata, y buscamos del cloro, que tenemos un subíndice 1, como podemos observar aquí, por 35.45. Al sumar estos dos nos va a dar un total de 143.32 gramos sobre mol, y esa es nuestra masa molar. Y vamos con el siguiente ejercicio, el último. Número 4. Disponemos de una muestra de un compuesto orgánico formaldehído, o también lo podemos llamar metanal. Encuentre la composición porcentual del metanal. Entonces vemos que el metanal es un compuesto que está hecho de carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces para el carbono solo tenemos un subíndice 1, para el hidrógeno un 2 y para el oxígeno un 1. Cada uno de ellos le buscamos en la tabla periódica el peso atómico y multiplicamos 1 por 12, 12, 2 por 1, 2 y 1 por 16, 16. Al sumar todo esto nos va a dar una masa molar de 30 gramos sobre mol. Ahora bien, hacemos el siguiente paso, que es facilito. De cada uno de los compuestos vamos a sacar el porcentaje. 12 entre 30, que es la masa molar, por 100, que nos da 40%. 2 entre 30 por 100, que da 6.66%, que es del hidrógeno, y el oxígeno 16
entre 30%, que es 53.33%, y ahí tenemos cada uno de ellos. Muchas gracias.